En el día de hoy les voy a comentar un poco sobre el enmascaramiento de datos, un tema clave para la seguridad y privacidad de la información. La herramienta de Audit o de Core Audit Server, mejor dicho, permite, eh, brinda herramientas para la seguridad y la auditoría y el análisis de bases de datos. En este caso, una de las herramientas que tiene Core Audit Server es el masking o el enmascaramiento de datos. ¿Cuáles son los objetivos de enmascarar los datos? El primer objetivo, primero y principal, es la seguridad. Generalmente se necesitan datos reales, lo más reales posible, para hacer tests en la base de datos de desarrollo. Entonces, muchas veces se traen datos de bases de datos productivas. Esto no es lo ideal, porque significaría tener datos que pueden ser sensibles en bases de datos de desarrollo, a los que puede tener acceso en donde los controles de seguridad son menos estrictos. Entonces, a esos datos sensibles, reales, podría llegar a tener acceso alguien que no debería tener. Da un riesgo de seguridad, es un riesgo de seguridad. En este caso, al enmascarar esos datos, cambiarlos de alguna forma, ya no quedan expuestos estos datos sensibles a usuarios no deseados. Y ese es otro de los objetivos, reducir la exposición de los datos sensibles de una base de datos, porque datos sensibles son un activo de la empresa que tiene que cuidar y es responsable. Entonces, eh, debería tener como objetivo en todo momento intentar reducir la exposición de estos datos, cuidarlos, porque cualquier cosa que pase sobre esos datos es responsable de la empresa. Otro objetivo que busca el enmascaramiento de datos es el de preservar la calidad del dato para hacer los tests. Está bien, yo puedo enmascarar los datos de mi base productiva para reducir la exposición, incrementar la seguridad, pero no me sirve de nada para hacer test si ese dato, al ser enmascarado, pierde todo su valor como dato real. Pasa a ser un dato ficticio que quizá no es del todo apropiado para hacer tests sobre código que después correrá en la base de datos productiva. Por lo tanto, es muy importante, al hacer enmascaramiento de datos, preservar la calidad del dato. Y otro de los objetivos que tiene el enmascaramiento dentro de Cloud Server es el de hacer todo esto de una forma muy performante y muy eficiente, llegando a procesar cientos de miles de filas de base de datos en pocos segundos. ¿Qué estrategias utiliza o qué estrategias hay para enmascarar los datos? La primera estrategia es en realidad no enmascarar, tener los datos productivos en la base de datos de desarrollo. Esta estrategia, que casi no se le puede llamar estrategia de enmascaramiento porque no es enmascarar nada, lo que tiene es que aumenta mucho la exposición de los datos, pero preserva íntegramente la calidad del dato, ¿no? Porque son datos productivos en base de datos. Tienen muy poca seguridad y mucha calidad de datos. La segunda estrategia es manipular los datos de alguna forma. Tomar un dato real y mediante alguna serie de pasos definidos, transformarlo en otro parecido, pero no real. Quizá un ejemplo puede ser tomar salarios de empleados y multiplicarlos por un factor cercano a uno, para cambiar lo que no sea real, pero que mantenga un poco la coherencia. Es decir, un dato un valor muy alto, seguirá siendo un valor muy alto, solo que cambiado por una pequeña cantidad. Este ejemplo muestra claramente cómo de esta forma se mantiene la calidad del dato, se mantiene bastante, no es el dato real, pero sí es muy parecido. Y esto facilita muchas cosas al momento de hacer testing. Pero sí que es verdad que, aunque la disminuye un poco, sigue teniendo varios problemas de seguridad. Quizá una persona con malas intenciones quería saber qué empleados tienen salarios altos y en ese caso, al cambiar el valor por una pequeña cantidad, sigue consiguiendo la información que quería. Entonces, en ese caso, se aumenta la seguridad porque, claro, no es el dato real, pero sí que queda en un valor cercano. Hay otra estrategia que hace un poco lo opuesto, que es la generación de datos. Si yo no quiero manipular los datos, puedo generar nuevos datos para pisar los que ya están. Entonces, si yo genero nuevos datos,
¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando drásticamente la seguridad porque son datos ficticios, son datos generados y que no van a ser un riesgo porque no son reales. Entonces, esto aumenta mucho la seguridad, pero dependiendo de qué dato esté pisando, puedo pasar de tener un dato que tenía tal forma a tener un dato que tiene otra forma y perder calidad de datos, perder calidad de pruebas. Entonces, para datos sencillos quizá no se nota tanto esa pérdida, pero para datos un poco más complejos, la generación puede pisar esas complejidades y hacer que se pierda un poco lo que es el dato original, la calidad del dato original. Y la última estrategia es la estrategia de profiling, que es quizá la más interesante de las que hablé, porque es una combinación de las dos anteriores, de la manipulación del dato y de la generación del dato. ¿De qué forma? Es una combinación. Eh, el profiling consiste en base a los datos que ya existen, identificar ciertos patrones y generar nuevos datos, pero siguiendo esa forma, siguiendo esos patrones que ya había en los datos originales. Entonces, ¿esto qué permite? Aumentar la calidad del dato, porque estoy siguiendo los patrones que ya existen en la base de datos, y también permite aumentar la seguridad, porque a pesar de que siguen con la misma forma los datos, sí que es verdad que son datos generados, o sea, no van a ser datos reales. Entonces, mediante rutinas eh, de identificación de patrones, se puede generar nuevos datos siguiendo esos patrones y mantener la calidad del dato y aumentar la seguridad. No se va a mantener tanto la calidad del dato como con la manipulación de datos, ni tampoco se va a aumentar tanto la seguridad como con la generación de datos, pero sí que es un intermedio balanceado y que puede solucionar las necesidades de enmascaramiento que puedan llegar a tener. Esperamos que este espacio les haya gustado, les haya sido útil, les haya enriquecido, y no olviden que este es el segundo evento de muchos que faltan en esta serie de webinars. Si tienen alguna pregunta o consulta, no duden en contactarnos para brindarles atención y asesoramiento.